Mi nombre es Bruno Ribota. Como integrante del secretariado de Relaxis, quería darles la bienvenida al sexto encuentro del foro sobre estimación de cobertura de nacimientos y defunciones a nivel subnacional que organiza el Grupo de Trabajo 11 de esta red. Los objetivos generales que nos proponemos es que los participantes puedan, por un lado, identificar los procesos implementados por diferentes países o agencias para evaluar la cobertura de nacimientos y defunciones a nivel subnacional, así como sus limitaciones. Y, en segundo lugar, compartir a través de los expositores las recomendaciones y lecciones aprendidas en cada una de dichas propuestas. Por ello, a la fecha hemos realizado 5 encuentros online en tiempo real con colegas del CELADE, de la Argentina, de Brasil, de Colombia y de México, así como la implementación de un foro de intercambio online en donde los interesados pueden realizar preguntas luego de los encuentros en tiempo real que les mencionaba recién. Dicho sea de paso, si aún no han tenido oportunidad, los invito a suscribirse a dicho foro. Por otro lado, en el espacio del portal de Relaxis, hemos incorporado los documentos que describen cada experiencia, así como los videos de las diferentes presentaciones. De manera paralela, les quería contar que en el grupo de trabajo 11 estamos llevando a cabo una encuesta que esperamos permite identificar más iniciativas de evaluación de la cobertura de los nacimientos y las defunciones en el contexto de nuestra región. Volviendo entonces al webinar del día de la fecha, tengo el agrado de presentarles a los siguientes colegas que hablarán sobre el estudio realizado en Perú. Ellos son Janet Ávila Vargas Machuca, quien es responsable del Subsistema de Vigilancia Epidemiológica Neonatal del Perú, y Marco Carrasco Gamarra, que es pediatra especialista en salud perinatal e integra el proyecto perinatal Huayas Colagua. Luego de su exposición tendremos un espacio para preguntas que pueden formular tanto desde el chat o bien directamente desde el micrófono. Sin más, les paso entonces la palabra a nuestros colegas del Perú. Hola, hola, hola. Hola, hola, ¿me escucha? Sí, sí, ¿Qué tal, Janet, te Janet? escuchamos, gracias. Que muy buenos días. Les habla Janet Ávila. El día de hoy voy a compartir esta exposición conjuntamente con el doctor Marco Carrasco, quien intervendrá en unos minutos más. Reciba un cordial saludo desde Perú a todos los integrantes de esta red. De nuestra parte estamos muy complacidos de compartir con ustedes nuestro esfuerzo por mejorar el análisis de la mortalidad neonatal en el Perú. Esta experiencia corresponde al año 2011 y 2012, pero debo comentarles que en este momento estamos revisando nuestras bases de datos procedentes de la vigilancia epidemiológica y de defunciones para poder replicar este estudio en el periodo 2013-2014, conservando esta metodología. Muy bien. Vamos a ver. Algo chiquito sobre la mortalidad neonatal, pero que creo que es muy importante que todos debemos saber. El periodo neonatal está comprendido entre el momento del nacimiento y los primeros 28 días de vida. Este es el periodo que corresponde a este estudio. La mortalidad neonatal es un indicador que evidencia el nivel de desarrollo que tiene la atención prenatal y del recién nacido en un país. Por tanto, conocer, saber, aproximar el número de defunciones neonatales nos permitirá calcular indicadores sanitarios que sean más confiables y más aproximados a la realidad. Y esta fue una motivación para poder realizar este estudio, dada nuestra necesidad de orientar mejor la toma de decisiones en la implementación y priorización de estrategias que puedan reducir el impacto de la mortalidad neonatal en el país, que como verán ustedes en la diapositiva siguiente, es importantemente alta. Fíjense ustedes, en el Perú, la mortalidad en la niñez infantil y mortalidad neonatal se redujeron de manera importante entre el año 90 hasta ya el año 2010, 2011, 2012. Esta reducción es aproximadamente
el 67% en los últimos 20 años. Pero fíjense ustedes, a pesar de estas tendencias decrecientes, en el cuadro de la derecha nosotros graficamos la proporción de la mortalidad neonatal frente a la mortalidad infantil. Y vean ustedes que esta proporción era de aproximadamente 49% por el año 92. Es decir, de 10 defunciones en menores de un año, aproximadamente 5 eran neonatos. Y sin embargo, a pesar de este decremento en los últimos años, hoy aproximadamente el 53% corresponde a mortalidad neonatal. Entonces, no hemos cambiado mucho esta proporción a lo largo de los años, a pesar de una tendencia decreciente. Esta situación estacionaria de la mortalidad neonatal se mantiene a lo largo de los 5 o 6 últimos años en el país, a pesar que otros indicadores de la calidad de atención de recién nacido han mejorado, como por ejemplo el control prenatal, los partos institucionales, partos atendidos por profesionales de salud. Entonces hay algo aquí que se tiene que hacer, hay que frenar esta situación porque aparenta un incremento de la tasa de mortalidad neonatal en los últimos años, pero para ello teníamos que revisar exactamente cómo estaban nuestros datos y si estos datos realmente era lo que venía sucediendo en el país para el periodo de estudio que fue el año 2011-2012. Entonces, es así que nosotros trabajamos con información de la vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica está vigente en el país, la vigilancia epidemiológica de la muerte fetal y neonatal está vigente en el país a partir del año 2011. Esta vigilancia tiene la finalidad de monitorear los progresos de las intervenciones para la reducción de la morbilidad y mortalidad perineonatal que está desarrollando el Ministerio de Salud y dada obviamente la necesidad de contar con información confiable y oportuna que posibilite una aproximación real de la mortalidad neonatal. Y cuando digo información confiable y oportuna, me refiero a que en el país, si bien es cierto, para el periodo de estudio e inclusive hoy teníamos vigentes 3 sistemas de información importante, cada una de ellas tenía ciertos aspectos que teníamos que mirar y revisar para poder saber si realmente esta información que están arrojando estas fuentes de información son las correctas. Fíjense que para el año 2011, las encuestas demográficas de salud, que son las ENDES aquí en el Perú, reportaban aproximadamente 5.000 defunciones neonatales. Los certificados de defunción existentes para esa fecha registraban aproximadamente 3.300 defunciones. Y la vigilancia epidemiológica, que era relativamente nueva, tenía apenas un año de vigencia, reportaba 3.500 defunciones neonatales anuales. Entonces, lo que nosotros queríamos saber es, ¿qué tanto subregistro tiene la vigilancia epidemiológica para el año 2011? ¿Qué tanto podemos corregir ese subregistro? Y con eso estimar el real número de defunciones neonatales que estarían ocurriendo para el año 2011 en el país. Nosotros, hasta el año 2011, monitoreábamos la tasa de mortalidad neonatal con las encuestas ENDES. Sin embargo, sabíamos que las encuestas ENDES tenían un problema importante, que son datos que para el número total o nacional de defunciones neonatales está recogiendo información en promedio de los 5 años anteriores. Y cuando lo queríamos disgregar por departamentos, que son 24 aquí en el Perú, esta información que revelaban estas estadísticas era aproximadamente lo que se registraba en promedio de los 10 años anteriores. Fíjense entonces, eran datos que probablemente no son muy oportunos, no son muy actualizados, mientras que la vigilancia epidemiológica sí nos está reportando defunciones ocurridas en el año 2011, en el año 2012. Y para el año 2011 teníamos 3.500 defunciones notificadas. Entonces, con esos, digamos, limitaciones que teníamos con la información de ENDES, es que nosotros decidimos hacer ese trabajo para poder corregir el subregistro de la captación de defunciones por parte del sistema de vigilancia y poder estimar un número más real, más aproximado. Y entonces es así que decidimos realizar este estudio y utilizamos como método el método de captura y recaptura. El método de captura y recaptura básicamente es un método que relaciona 2 o más listas de datos, 2 o más proyectos de datos, pero que tienen la característica de que son recolectados o tienen variables
con cierta similitud o casi idénticas entre una, dos, tres o más listas que queremos comparar, que queremos relacionar. Entonces, si lo proyectamos al trabajo que hicimos, fíjense ustedes aquí, nosotros comparamos dos listas. Comparamos la del sistema de vigilancia epidemiológica, que es un sistema nominal, tiene el nombre del fallecido, y comparamos con los certificados de defunciones ocurridas en el año 2011. Obviamente filtramos los neonatos, chiquitos de 28 días a menos, que también son registrados con nombre y apellido. Entonces, estas dos listas las comparamos y el método de captura básicamente tiene esta concepción. Nosotros comparamos una lista 1, que es la lista roja, con una lista 2, que es la lista de color celeste, y lo que encontramos es, comparando ambas listas, vamos a encontrar un número de chiquitos, un número de recién nacidos, que fueron captados por ambas listas. Las tenemos aquí en la intersección. Pero también tenemos un grupo de recién nacidos que no va a ser captado por ninguna de estas dos listas. Aquí en el lado rojo, por ejemplo, tenemos los que solo fueron captados por el sistema de vigilancia. O tenemos una lista 2 en la cual los casitos solo fueron recolectados o captados por la lista 2, pero no por la lista 1. Pero también tenemos un número de chiquitos que no fue captado por ninguna lista y que están también dentro de la población de defunciones neonatales. Entonces, el supuesto básico que tiene este método de captura y recaptura es que para estimar el tamaño de la población se realiza una división entre la razón, entre el número de personas capturadas en dos o más listas, que para este caso, por ejemplo en el gráfico, en este ejemplo son 2, sobre el número de personas capturadas en la lista 1, que vendrían a ser 6, y esto es proporcional a la razón entre el número de personas capturadas en la lista 2, que para efectos de este ejemplo son 4, sobre el número de personas en el conjunto de la población. Y esta es la incógnita que tenemos que despejar, hacer un pequeño ejercicio y ven ustedes ahí el N estimado. Bajo esta fórmula, bajo esta metodología, es como nosotros realizamos la aproximación, la corrección del subregistro y la aproximación o estimación del número de defunciones que habrían ocurrido por departamento y en total a nivel nacional. Aquí, como ustedes van a quedarse con esta presentación, aquí grafico ya con los reemplazos de las fórmulas, que es la misma que les acabo de detallar, donde el estimador es igual al producto, ¿no? En este caso, de los chiquitos que son capturados por una lista, por otra lista, dividida sobre la intersección de las dos listas. Este método tiene supuestos, y probablemente el supuesto más importante es que las listas, o en este caso las bases de datos que nosotros relacionamos, son independientes una de otra, y que ambas tienen la misma probabilidad de capturar a un recién nacido fallecido. Entonces, si estas listas son independientes, pero yo encuentro variables que se pueden corresponder y con las cuales yo las puedo relacionar, esta es una buena forma o una buena opción para tomar una decisión de aplicar este método. Entonces, asumimos que una lista nunca tiene un individuo reportado 2 veces. Entonces, para esto hay que hacer un proceso de depuración, de corrección de duplicados de ambas listas. Debemos suponer que los individuos no están entrando o saliendo del universo durante el proceso de creación de las listas, porque obviamente esto provocaría de que los encontremos en una lista, pero las probabilidades de encontrar a este recién nacido en la otra lista sea mucho menor y eso nos va a producir una subestimación real de nuestro subregistro. También tenemos que tener el supuesto de que no hay dependencia, ¿no? Lo que les decía, independencias entre ambas listas. La probabilidad de que un individuo, o en este caso un recién nacido, sea capturado en la lista 2 es independiente de que este individuo o recién nacido sea capturado en la lista 1. Es un supuesto importantísimo. Y finalmente, que los recién nacidos que componen el total del universo tienen la misma probabilidad de ser capturados por cualquiera de estas dos listas. Y estos supuestos se respetan cuando nosotros comparamos, ya sea los certificados de defunciones ocurridas en el año 2011 con el sistema de vigilancia epidemiológica, donde se notifican todas las defunciones neonatales ocurridas en el año 2011.
Entonces, lo que hicimos es juntar estas bases de datos y comenzar a relacionarlas. Pero obviamente consideramos ciertos criterios de inclusión y exclusión. Básicamente los criterios de inclusión estuvieron más relacionados a la base de hechos vitales o a la base de los certificados de defunción. Es decir, cuidamos que todas las defunciones que nosotros comparamos de este sistema de registro de certificados de defunción, pues obviamente esté filtrando solo a los menores de un mes, porque solamente se un estudio en el neonato, y cuidamos también que todas estas defunciones tengan un diagnóstico de causa básica de muerte. Y dentro de los criterios de exclusión, obviamente, quitamos a los chiquitos que no correspondían a esta edad, cuidamos de que los registros tengan la edad, porque obviamente trabajamos con neonatos, el sexo, que fue también otra variable importante con las cuales relacionamos ambas listas, que tengan la causa básica de muerte, que tengan la fecha de nacimiento, de fallecimiento. Entonces, cuando nosotros relacionábamos la lista 1 y la lista 2, mirábamos que haya coincidencia en estas variables. De repente el nombre no era exacto, pero para eso teníamos la fecha de fallecimiento, teníamos la causa de muerte e inclusive la procedencia. Entonces eso nos ayudaba a poder ir definiendo si había coincidencia o no entre ambas listas. Además, ya en el procedimiento mismo del estudio, lo que hicimos entonces es crear una nueva base de datos en las cuales denominamos capturados a todos los registros de la base de defunciones de hechos del sistema de hechos vitales o certificados de defunciones y recapturados a los chiquitos que habían sido captados por el sistema de vigilancia. Entonces, correlacionamos estos registros, como les decía, por nombres, por procedencia, por diagnóstico, por fecha de fallecimiento, y pudimos así identificar a los registros que estaban en ambas bases de datos, pero también aquellos que no estaban en la base del sistema de vigilancia o aquellos que no estaban en la base del sistema de certificados. ¿Por qué? Porque todos estos datos nos iban a permitir llenar esta fórmula de la estimación de N que les acabo de desarrollar y así poder calcular el subregistro y posteriormente estimar el número real de defunciones que habrían estado ocurriendo por el año 2011. Bien, entonces, una vez que se hizo ese ejercicio por cada departamento del país, lo que se hizo por cada departamento es llenar una tabla muy parecida a esta. Este es un ejemplo del nivel de Lima, este es un ejemplo de lo que se hizo en Lima, y entonces lo que hicimos es llenar esto. Fíjense ustedes aquí que tenemos, por ejemplo, que para esta observación, en el caso de Lima, cuando relacionamos las dos bases correspondientes al año 2011, encontramos que 491 recién nacidos fallecidos habían sido identificados por ambas bases de datos, por hechos vitales o certificado de defunción y por el sistema de vigilancia epidemiológica. Pero encontramos 439 recién nacidos que fueron capturados por la vigilancia, pero que no fueron capturados por hechos vitales. Encontramos 183 recién nacidos que no fueron identificados por la vigilancia, pero que sí estaban en la base de hechos vitales, y obviamente lo que teníamos que calcular era esta incógnita: cuántos chiquitos están en la población pero que no fueron captados por ninguna de estas dos bases. Entonces, desarrollando esta fórmula de la estimación que les mostré en la lámina anterior, es que se pudo entonces aproximar el número de defunciones que habrían ocurrido en el departamento de Lima. Y así lo hicimos por Lima y los otros 23 departamentos restantes, y entonces llegamos a calcular la estimación a nivel de país. Y estos son los resultados. Nosotros encontramos que a través de este método, el sistema de vigilancia epidemiológica perinatal y neonatal tenía un subregistro aproximadamente del 52%, que era algo menor al sistema de hechos vitales o certificados de defunción, situación que nos dio muchas luces de que nuestro sistema de vigilancia, a pesar de ser muy joven y tener muy poco tiempo de vigencia, estaba trabajando en un proceso continuo de fortalecimiento
y que probablemente en un periodo posterior de 2 o 3 años este subregistro podría reducirse algo más, llegando incluso a ser menor que el de certificados de defunciones. Y obviamente, corrigiendo el subregistro y con estas estimaciones que nosotros hicimos, pudimos ponerle un denominador, que fue el número de nacidos vivos aproximados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática para el año 2011, y ese fue el denominador y nosotros hallamos nuestra tasa de mortalidad neonatal. Entonces, el estudio no se basa solo en el año 2011. ¿Por qué 2012? ¿Qué fue lo que hicimos? Para poder tener una mayor cohorte de defunciones observadas, lo que hicimos es calcular o aplicar este subregistro del 53% al total de observaciones de defunciones neonatales notificadas al sistema de vigilancia en el año 2012. Le incorporamos también este subregistro y entonces así teníamos un número estimado, una corte mucho más grande para el año 2011-2012, suponiendo que el comportamiento de las unidades notificantes fueron iguales en el año 2011 y en el año 2012, ¿no? Entonces, que no hubo mucha mejora en el sistema de notificación, en otras palabras, para el año 2012 y que su subregistro seguía siendo el mismo que el identificado para el año 2011. Y entonces así nosotros tuvimos alrededor de 15.000 defunciones neonatales para el periodo 2011-2012 y con estas defunciones neonatales pudimos hacer una interesante descripción de la situación de la mortalidad neonatal en el país. Y ya para terminar esta parte de mi intervención, solo mencionarles que con estas 15.000 defunciones para un periodo de 2 años, nosotros teníamos aproximadamente una tasa de mortalidad de 12.8 por 1.000 nacidos vivos, que son en realidad 3 o hasta 4 puntos por encima de la tasa que las encuestas demográficas 2012 reportaban para este periodo de tiempo, que era 9 por 1.000 nacidos vivos. Y es aquí donde identificamos este tema que les comentaba al inicio, el que nosotros siempre teníamos las limitaciones de que ENDES estaba reportando información un poco anterior, 5 o 10 años anteriores, y obviamente siendo el tema de la mortalidad neonatal un problema que epidemiológicamente va cambiando a lo largo de los años, sobre todo en los últimos años, pues teníamos que buscar otra forma de mirarlo y de calcularlo, y es así que decidimos hacer esta metodología. Entonces, los voy a dejar ahora con el doctor Marco Carrasco para que les muestre un poco qué fue lo que hicimos con este número estimado de 15.000 defunciones neonatales para poder describir epidemiológicamente el problema de la mortalidad neonatal en el Perú. Adelante, doctor Carrasco. Hola. El estudio nos permite focalizar, caracterizar. Estamos estancados 5 años económicos. Entonces, al caracterizar la natal, oportunidades para torcer, para quebrar esta tendencia estacionaria. Por ejemplo, si nosotros respondiendo a la siguiente pregunta: ¿quiénes son los que fallecen? ¿Qué tipo de recién nacidos? ¿Con qué características son las que no están falleciendo? Por ejemplo, acá en el cuadro ven ustedes el recién nacido con peso a 1.500. Son aproximadamente el % de los recién nacidos. Es un gran porcentaje, y cuando lo vemos por edad gestacional, recién nacido de término es 39.4%. Y eso se incrementa en la sierra peruana, en la zona más pobre o en la zona rural, llega a ser hasta el 50%. Esto para un jurista lo que nos dice es que esta mortalidad es blanda, en el sentido que no necesita mucha tecnología ni especialización para disminuir. Generalmente se puede disminuir con cuidados básicos y prevención. Esta cifra, por ejemplo, al Ministerio de Salud le tiene que interesar y reenfocar la estrategia sanitaria, ya que probablemente en los años anteriores
ha estado más dirigida hacia la prematurez, la prematurez extrema, y queriendo buscar más tecnología, más inversión en tecnología compleja y especialización, pero esto muestra que tenemos los peruanos una oportunidad de bajar, entre comillas, rápidamente esta mortalidad, pero atacando esta mortalidad, principalmente la mayor de los intolerantes. Otro punto que hicimos, el estudio respondió, es dónde fallecen los recién nacidos. Y una cosa preocupante en el Perú es que el 24% de las muertes suceden dentro de los servicios de salud. O sea, no hay la inaccesibilidad a los servicios que existen en otros países, en África o en Asia, sino que el problema está dentro de los servicios. O sea, la gente, la población acude al servicio de salud y parece que la respuesta del servicio de salud no es la mejor. Y un 16% de los fallecimientos se producen en domicilio. Entonces, este es un gran problema, ya que anteriormente, hace unos 10 años así, la mortalidad peruana era muy parecida a otros países más atrasados, donde había mucha mortalidad domiciliaria, mucho problema fuera del servicio. Ahora el problema está dentro del servicio. Y la otra pregunta que el estudio también muestra es ¿en qué momento fallecen los recién nacidos? Es conocido en la epidemiología perinatal que la gran mortalidad está dentro de la primera semana, especialmente en las primeras 24 horas de vida. Pero si nosotros nos enfocamos en ese cuadro y ven la mortalidad de los niños con peso mayor a 2.500 gramos, es un tercio en cada periodo perinatal. En las primeras 24 horas un 25%. De 1 a 7 días un 38%. Y un gran porcentaje, que es el 5.8%, fallecen después de los 8 días de vida. Esta mortalidad es ajena, o está un poco alejada a los problemas vinculados al parto. Está más enfocada a los cuidados domiciliarios, a la pobreza, a la falta de higiene, a la lactancia materna. Entonces, esto, por ejemplo, este cuadro nos permite a las abuelitas empezar a preocuparnos, además de preocuparnos en los servicios de salud y en la atención del parto y en la prematurez, preocuparnos en qué está pasando con los recién nacidos cuando son al domicilio y en qué condiciones están siendo cuidados. Que nos responde el estudio es las causas de muerte. Acá hicimos un trabajo adicional que es la agrupación de todas las causas básicas de muerte. Porque son positivas y creo que la prematuridad a nivel nacional es la primera causa, 25%, las infecciones la segunda causa, con 23%, la asfixia con 12%. Esta tecnología un poco cambia, virtud es focalizar los procesos diferentes, porque tú en la costa peruana, donde ubicadas las grandes ciudades, básicamente no hay mucha cobertura, la principal causa de muerte es la prematurez. Entonces, el enfoque está dirigido a eso. En cambio, en la sierra hay más población rural, pobre, y la mortalidad está, principalmente la primera causa es la mortalidad por infección. Y la infección está vinculada a la mortalidad tardía a niños con peso 2.500. Es la mortalidad que tenemos que atacar de forma inmediata y sin gran inversión de recursos. Es más bien un trabajo de atención primaria, de primer nivel, que es lo que tenemos que dirigir en Perú. Nacidos y luego fallece. Entonces, no es necesario una muerte que aparece en estadísticas
que es la fianzaria, es un problema que hace casi 2,1% de las muertes en términos sanos, y ese es un problema que entonces, en conclusión, el estudio permitió, uno, indicar que la mortalidad neonatal se enfoque en las 4 causas de importancia clínica que cuentan con intervenciones efectivas. Cuando nosotros hemos hecho análisis previos al estudio en algunas regiones, inclusive a nivel nacional, salen muchas causas de muerte, muy difíciles de clasificar y muy difíciles de intervenir. En cambio, cuando se agrupan en 4, unas 4 básicas, es más fácil saber qué es lo que tenemos que hacer en cada región. Luego también nos muestra el estudio que la mortalidad neonatal, como ya se sabe, no es homogénea, que tiene variaciones regionales, de acuerdo al nivel de desarrollo o de la ruralidad. Por lo tanto, el diagnóstico subregional y la prioridad de intervención varian en cada una. Las diferentes realidades subregionales, diferentes síntomas. Y, como les he comentado, permite responder a las 4 preguntas: dónde, cuándo y por qué fallece, y priorizar aquellas intervenciones que están al alcance inmediato para revertir esta tendencia estacionaria. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Janet y Marco, por la exposición. Si les parece, damos ahora espacio para las preguntas, para las consultas de los participantes. Yo, en lo personal, me gustaría hacer 2 preguntas para iniciar entonces la ronda de consultas, y que son las siguientes. En primera instancia, si además del chequeo con encuestas que ustedes han realizado para evaluar en primer momento la cobertura de los registros, es si tuvieron la oportunidad de probar otros métodos para analizar el subregistro que tendría la fuente de datos, ¿no? Esto todo ya concentrando la atención en el método de captura-recaptura. Y por otro lado, si tienen ustedes conocimientos de que la técnica de la captura-recaptura haya sido utilizada en Perú, más allá del análisis de los registros perinatales y neonatales, es decir, para analizar la mortalidad general, el subregistro de la mortalidad a nivel general. Esas serían las consultas mías. Gracias. Ok. Bueno, para responderle, Bruno, que otros métodos se hayan utilizado en el país para poder evaluar su registro en el tema de la mortalidad neonatal, un poco difícil, porque cuando nace la vigilancia epidemiológica de la mortalidad neonatal, fue un poco eso, porque no habían muchos registros disponibles de manera nominal, que es lo que ayuda, ¿no? Porque una de las fortalezas de este sistema de vigilancia es nominal, y que es el único que se puede comparar hoy con, comparar o correlacionar con el de defunciones. Los registros administrativos que recogen información de mortalidad neonatal básicamente son no son nominales, son registros que recolectan número de atenciones, número de defunciones observadas, pero no hay forma de hacer un control de calidad más exhaustivo de que si realmente esos números no están sobreestimados o subestimados. En cambio, cuando comienza ya la vigilancia epidemiológica, hay una nueva fuente con la cual se podía comparar los registros de certificados de defunciones. Entonces, es una primera iniciativa para poder corregir el subregistro en el tema de la mortalidad neonatal. Y en el tema de que se utilizó este método de captura y recaptura en otros estudios, sí, efectivamente, por primera vez nosotros lo utilizamos para hacer el análisis y del subregistro y la estimación de la mortalidad materna. Es más, antes de la publicación de ese libro de la mortalidad neonatal en el Perú y sus departamentos, un año antes se publicó el estudio de mortalidad materna en el Perú 2002-2011, si no me equivoco, que fue un periodo mucho más amplio. Nosotros trabajamos 2 años, en el tema de mortalidad neonatal se trabajó una corte de más de 10 años, y se realizó este mismo método
que ayudó muchísimo a poder hacerle un seguimiento más exhaustivo a la meta, que en ese momento teníamos las metas de los objetivos del milenio. Que no tengo conocimiento que se haya hecho con la mortalidad en general, pero habría que ver las posibilidades porque ese es un método muy trabajoso. Como tenemos que relacionar dos listas, el tema, pues en el tema de la mortalidad neonatal estamos hablando de 3.500 observaciones. En el tema de la muerte materna estamos hablando de 450 observaciones. Pero si hablamos de mortalidad general, obviamente sería muchísimo más exhaustivo. Y ahora, antes de aplicar este método, hay que hacer un control de calidad de las listas que vamos a comparar. En el caso de la vigilancia epidemiológica, nosotros tuvimos que revisar con cada unidad notificante de cada departamento, obviamente mirar primero que sus registros estén completos, que tengan, que no solamente que estén completos en la variable sexo, procedencia, nombre, fecha de defunción y fecha de nacimiento, sino que también tenía que ser los datos consistentes, ¿no? Entonces, que efectivamente sea un neonato y no un feto, por ejemplo, que recuerden que nosotros recibimos notificaciones de defunciones fetales y neonatales, ¿no? Que el diagnóstico de causa de muerte obviamente sea compatible con un neonato. ¿No? Teníamos muchos neonatos que les habían puesto, por ejemplo, causa de muerte hipoxia intrauterina. Entonces, primero teníamos que hacer una revisión, un control de calidad exhaustivo de los registros para ponerlos bien bonitos antes de relacionarlos con el de los certificados de defunción. Entonces, probablemente se puede hacer con un número adecuado de observaciones, ¿no? Las bases de mortalidad son mucho más amplias. Digo, no creo que sea imposible hacerlo, pero seguro que es mucho más trabajoso y tomaría un poquito más de tiempo. Muchas gracias, Janet, por la respuesta. Voy a pasar la palabra ahora a Alejandro Justi, luego a Enrique y luego al Celade. Alejandro, ¿me escuchas? Sí, muchas gracias. Bueno, felicitarlos primero de todo porque fue una exposición excelente y además se escuchó muy claro todo. Quería retomar un poco la respuesta que diste, Janet, con respecto a la pregunta de Bruno y después hacer una o dos preguntas yo. Por un lado, es muy bueno el hecho de que se dan varios campos, ¿no? De la actual, del registro actual de eventos de distinta naturaleza. Y la verdad que aparezca la fuente, la vigilancia, ¿no? Es y el fortalecimiento de la vigilancia y la captura a través de la vigilancia y tener bases de datos provenientes de este subsistema, presta una gran utilidad a la evaluación de los sistemas de estadísticas vitales, que es lo que uno trata siempre de mejorar. Realmente esto nos ayuda, por un lado para evaluar y por otro lado para mejorar. Así que pasa también con los registros de inmunizaciones, ¿no? Algunos países han encontrado en estos registros de inmunización una fuente de captura de casos no registrados en la mortalidad. Así que esto, para nosotros que estamos coordinando esto nos ayuda mucho para proyectar el futuro de trabajo, ¿no es cierto? Y por otro lado, interesante que hayan hecho este método para la mortalidad materna, porque hay otros desarrollos que se han presentado a través de la red, que como los que se están presentando ahora para medición de cobertura a nivel subnacional, algunos son muy exitosos pero pueden ser muy caros. Entonces comparar, como decíamos la otra vez, ¿no? Comparar métodos creo que va a ser una tarea muy productiva. Y entonces, en el caso de mortalidad materna, contrastar esto con los resultados que se dan a través de la búsqueda intencionada, ¿no? Es algo que nos va a ser muy útil para futuro, especialmente para lo que nos trata hoy día en todo el sistema político de políticas sociales y de estadística, que es en los niveles locales, ¿no? Así que me encanta que haya estas alternativas que se puedan difundir.
La pregunta que yo te quería hacer, una la contestaste, que es cuántos casos recuperaron, que no lo recordé, no, como no puedo revisarla para atrás de la presentación, lo voy a hacer luego, pero ya entendí que recapturaron unos 3.000 y tantos casos de neonatales y 450 de maternas. Te quería preguntar, las otras dos cosas que te quería preguntar es si detectaron, o tal vez lo mencionaste y yo no lo registré, el perfil de estos niños no capturados. ¿Tienen alguna particularidad? ¿Remiten a algún área específica? Después Marco aclaró, ¿no es cierto?, el perfil general. Entiendo que lo que Marco hizo fue una aclaración del perfil general de esas 15.000 muertes, ¿no? Pero quería saber si se perfilan de manera similar los capturados habitualmente por ambos sistemas, o si estos que ustedes recapturan por el método realmente tienen una diferencia social, sociodemográfica, porque claro que esto sí. ayudaría mucho también a hacer hipótesis de cómo mejorar la información. Y lo último es, en los criterios de exclusión, ustedes, por lo que entendí, eliminaron o dejaron fuera del pareo de la captura y recaptura los niños que no tenían edad, sexo y causas o lugar o fecha de nacimiento, ¿no? Esto también hay una cuantificación de estos casos como para uno saber cuál es la magnitud de esos problemas, y en el caso de la mortalidad, ¿no?, de la causa mal definida o causa o sin causa, porque también es un hecho muy importante, tanto en el caso de muertes maternas, de neonatales como maternas. La causa mal definida o la falta de causa también contribuye al subregistro del evento, más que de la muerte, del tipo de muerte, no materna, neonatal o general. En el caso de las maternas, muertes de mujeres en edad reproductiva que se manifiestan con muertes sospechosas de ser maternas y luego se encuentran. Eso es todo. Gracias. Okay. Sí, efectivamente. Sí, cuando nosotros hicimos los cálculos del subregistro, identificamos de que se comportaba de una manera diferente de acuerdo a los escenarios. Generalmente nosotros trabajamos con costa, sierra, selva, niveles de pobreza. Y entonces sí, o sea, había un patrón que correspondía. ¿Dónde había mucho más registro? ¿De dónde se había hecho con mayor incidencia las recapturas? Había sido, o las estimaciones viendo lo que no había sido capturado por ninguno de esos sistemas, fue básicamente en sierra y en selva. Y fue más en la zona de la selva inclusive, que coincidía con distritos de pobreza o de pobreza extrema. Definitivamente el registro de la información era mucho más pertinente y adecuada y con importante cantidad o número de observaciones lo era en los principales hospitales que están notificando hoy y que están ubicados en la zona de costa, que son los grandes hospitales de referencia. Pero ya en los establecimientos de salud, o sea, esos pequeños hospitales tipo 1, 4, o en aquellos departamentos donde hay todavía mayores porcentajes de chiquitos que son atendidos, ya sea en un parto domiciliario o que se reportaron fallecidos en la comunidad, que los tenemos bien identificados, esas eran las zonas donde se reportaba mayor subregistro de información. Entonces sí, efectivamente, hay un comportamiento disímil entre uno y otro escenario. Y obviamente eso nos permitió a nosotros también mirar dónde tenemos que fortalecer más el sistema de vigilancia epidemiológica. Teníamos algunos departamentos grandes, como Arequipa, por ejemplo, ubicado al sur del país, que tenían alto su registro, pero no amerita porque Arequipa no es una zona tan inaccesible como, por ejemplo, algunas zonas de selva como Amazonas, que está ubicada en el otro extremo del país, nororiente. Entonces eso también nos permitió a nosotros dibujar un panorama de cómo estaba nuestro sistema de vigilancia y poder entonces definir a dónde debe ir mejor focalizadas nuestras asistencias técnicas, ¿no? Y conforme a la segunda pregunta,
no está publicado en el libro cuánto fue o cuántas observaciones o registros se perdieron, sobre todo en el sistema de certificados de defunciones. Ahí mirando, en algún momento mirando las estadísticas con el estadístico que nos ayudó a hacer este análisis, si más no recuerdo, fueron alrededor de 100 o 120 registros que nosotros perdimos en el sistema de funciones, porque obviamente o no tenía la causa básica de muerte o no tenía ya en segunda instancia el sexo, ¿no? Pero si no tenía la causa de muerte y no tenía el nombre, era un registro que no nos podía ayudar. Lo que con mayor frecuencia se encontró es que no tuviese una causa de muerte bien consignada. Entonces, esos registros sí se eliminaron y si más no me equivoco fueron entre 100 y 120. Mientras que para la lista del sistema de vigilancia, como les comenté, al ser una vigilancia que tiene permanentemente alguien que está mirando la consistencia de los datos, que está comparando las fuentes de donde se sacan los datos para llenar los formularios de notificación obligatoria, entonces tiende a ser una lista un poquito más completa, de mejor calidad y obviamente los datos, generalmente no recibimos datos que no tengan los datos completos, ¿no? Pero eso no quiere decir que obviamente se estén notificando todas las defunciones que ocurren. Sí tenemos un importante subregistro y eso básicamente es porque nosotros recibimos información de las unidades notificantes que están esparcidas a lo largo de todo el país, pero siempre hay una tendencia importante de que las defunciones ocurridas a nivel comunitario puede que no estén llegando a notificarse al sistema de vigilancia, ¿no? Y en eso estamos trabajando para ir mejorando y reduciendo o incrementando la cobertura de notificación. No sé si el doctor Carrasco quiere agregar algo. Hola. Sí, básicamente Hola, Marco, un problema importante. Sí. Nuestro gran problema es las zonas rurales, alejadas, ya sea la tierra y la selva, donde no solo tenemos un registro importante de nacimientos inclusive y a veces de funciones, sino la cantidad de información. Por esas zonas justamente donde no existen médicos, los partos y los niños son atendidos por licenciados de enfermería, obstetras o matronas, o técnicos de enfermería inclusive, donde la calidad del diagnóstico de la causa de muerte es un gran problema. Entonces, más o menos donde hay más registros, además hay mayor información de mala calidad, ¿no? Por eso hemos estado trabajando con Janet alguna metodología dirigida a esas zonas. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Marco. Tenemos una pregunta de Enrique, ahora puede ser, si no pasaríamos al CELADE. Sí, perdón, Enrique, no sé si quiere realizar una pregunta, si no pasaríamos a la consulta que desea hacer los colegas del CELADE. Hola. Hola Magda, la escuchamos, ¿qué tal? Hola. Bueno, pues interesante el trabajo, los felicito por el trabajo y especialmente porque haya un sistema de vigilancia, ese sí es realmente importante. Creo que fortalecer los registros continuos es muy, muy importante para la región, esa es una de las deudas que tenemos, ¿no? Entonces, tanto el que ya tengan un sistema de vigilancia y se pueda ir controlando la calidad y se pueda ir mejorando este tipo de estudios, pues me parece muy, muy valioso. Varias de las dudas que tenía, pues las han ido respondiendo, y entonces voy a centrarme solamente en una pregunta, y es cuando hacen el análisis de mortalidad neonatal, si ustedes aplican un factor de ajuste. O sea, si generan, con el dato que consiguen, generan un factor de ajuste
y con ese factor de ajuste hacen los tabulados para mirar por causa y por otros indicadores como peso al nacer, o bueno, cualquiera de las otras variables ya quedarían ponderadas. Entonces no me quedó claro ese manejo. Otra duda que me surgió es cuando en una de las tablas aparecen unos intervalos de confianza que tampoco supe por qué salían o sea, por qué el estudio generaba estos intervalos de confianza. Y luego, si han documentado cuando Janet dice que han depurado la base de datos y han comparado con mortalidad fetal, si han mantenido el dato de cuántos casos de mortalidad fetal era en realidad un nacido vivo que tuvo muerte neonatal, o lo contrario, algún caso que hubiera sido muerte neonatal en realidad era una defunción fetal. Esto lo pregunto porque uno de los componentes del subregistro en este momento de mortalidad neonatal es justamente los casos que quedan clasificados como defunción fetal y no como neonatal. Esas eran como las preguntas. Bueno, también me preocupaba lo de la independencia de las bases y qué pasa si las bases no son independientes, o sea, cuál es el efecto que uno tiene sobre el resultado si en realidad las bases no fueran independientes. Esas son mis preguntas y bueno, de nuevo los felicito. Ok. De repente voy a comenzar por la penúltima porque es la que tengo mayor información en este momento. Sí, nosotros recibimos las notificaciones de muerte fetal y muerte neonatal. Es más, nosotros recibimos algo más de defunciones, de notificaciones de muertes fetales que neonatales. Aproximadamente el 100% de notificaciones, el 52% son defunciones fetales y el resto son muertes neonatales. Y ese es un problema que lo vamos mirando desde el año 2011, que está vigente el sistema de vigilancia hasta hoy, y es por eso que personalmente siempre yo digo, ¿no?, que la mortalidad fetal es la mortalidad invisible en el país, que si bien es cierto nosotros lo estamos mirando a través de la vigilancia, pero tenemos muchas restricciones para poder trabajar. Por ejemplo, ¿por qué no hicimos esta metodología con la muerte fetal? Claro, porque a diferencia de la muerte neonatal, la muerte fetal, si bien es cierto, tiene un certificado de función fetal en el país, pero no es de uso obligatorio, por ejemplo, en todos los establecimientos de salud. Y entonces, ¿con qué fuente, con qué lista nos comparamos para estimar un subregistro? Esperamos que ya a partir de este año esa situación mejore, porque hoy tenemos una nueva directiva que acaba de ser publicada hace unas pocas semanas en el país, donde se ha modificado el certificado y ahora se va a registrar de función fetal también, pero bueno, eso es otro tema. Pero hasta anteriormente no había forma de mejorar la calidad de los datos que estamos recibiendo, ¿no? O de mirar si efectivamente eso es lo que hay o poder estimar una real carga de mortalidad fetal en el país. Pero sí, recibimos las dos notificaciones y en el momento de hacer el control de calidad, si bien es cierto, cada registro viene diferenciado. Si es una muerte fetal o es una muerte neonatal, es más, la muerte fetal se caracteriza porque por lo general se le coloca la misma fecha de nacimiento y la misma fecha de defunción, o le colocas fecha de nacimiento y no tiene de defunción y ya la fecha de nacimiento no la colocas. Pero cuando se notifica una muerte neonatal, obviamente tiene el notificador que consignar fecha de nacimiento y fecha de fallecimiento, porque automáticamente nosotros hacemos una diferencia y podemos identificar ahí la sobrevida de ese neonato. Entonces un fetito no sobrevive porque ya nace muerto, y una muerte neonatal o un natimuerto obviamente tiene desde 1, 2, 3 segundos de sobrevivencia hasta 28 días. Eso, por ejemplo, nos marca una pauta que diferencia cada una de las notificaciones. Pero donde sí tenemos todavía problemitas que hemos ido reduciendo progresivamente es en la causa de muerte, ¿no? Tenemos se acostumbra por, no sé si es por facilismo, por desconocimiento, a notificar muchas muertes neonatales, y cuando te fijas en su causa dice hipoxia intrauterina, ¿no?, asfixia intrauterina, hipoxia intrauterina, que es la que tiene un código CIE-10. Entonces esa es una de las cosas que nosotros estamos generando, una cultura de control de calidad
de las bases de datos a los que notifican, ¿no? Y siempre insistiendo de que se coloque los CIE-10 que realmente corresponden. Pero obviamente hay un número importante de códigos CIE-10 que se comparte, tanto como para feto y recién nacido. Entonces, cuando nosotros hacemos el control de calidad, si tenemos ciertas dudas sobre la consistencia, sobre los datos, la calidad de los datos de ese registro, pues miramos otras cosas, como les acabo de decir, no solamente causa, porque puede ser una causa compartida, tanto para un feto como para un natimuerto, pero miramos obviamente si tuvo un periodo de sobrevivencia, por ejemplo, ¿no? Y obviamente si están siendo notificados como feto, como neonato. Entonces hay otros criterios para poder hacer un análisis de consistencia de estos datos. Y es un poco que ha mejorado el tema del registro de la muerte fetal y neonatal. Pero nuevamente, hoy día, si bien es cierto, la información tanto de muerte fetal o neonatal que recibimos nos ha permitido establecer escenarios, pero definitivamente donde estamos haciendo más las intervenciones es en la mortalidad neonatal más que en la mortalidad fetal. Y bueno, sobre las otras consultas que nos hacía, tengo ciertas limitaciones para poder explicarlas, pero lo que podría yo hacer es hacerle una consulta específica al estadístico. Por ejemplo, definitivamente sí hubo un factor de ajuste. La forma como se hizo lo podemos consultar directamente a él, porque como le decía, si teníamos una observación de 7.000 defunciones registradas en 2 años, observadas, registradas con nombre y apellido, aproximadamente 3.500 para el 2011 y 3.500 para el 2012, esa base se expandió a 15.000. Y con esas 15.000 defunciones estimadas, es así como el doctor Carrasco les ha podido observar, les ha podido mostrar, por ejemplo, esas diferencias de proporciones, ¿no? Cuántos eran de término, cuántos no, qué proporción es mortalidad evitable, en fin, toda la descripción epidemiológica que se hace en tiempo, espacio y persona y causa en el estudio. Pero eso fue porque se hizo un factor de expansión y se expandió esa base de 7.000 a 15.000 observaciones. Obviamente sabemos que cuando una corte tiene mayor número de observaciones, tus análisis van a ser más robustos. Entonces, esa era la idea también de este estudio, hacer una descripción con un número mayor de observaciones. Entonces, pero lo que yo puedo hacer es consultarle puntualmente por este procedimiento del factor de ajuste de los intervalos de confianza a nuestro estadístico y lo puedo dejar colgado en el foro para que ustedes puedan tener un acceso a esta información. Sobre el tema de la independencia, bueno, sí, o sea, es necesario que las bases sean independientes, porque o sea, cada base tiene con su propia metodología que recolectar la observación que a nosotros nos interesa analizar. Pero lo importante es que las probabilidades de que un recién nacido X sea captado por una base de datos sean las mismas que por la otra, porque si en una de hecho que lo vamos a captar y en la segunda lista no por alguna razón, entonces obviamente que mal estaríamos haciendo en relacionar dos bases de datos donde tenemos pocas probabilidades de encontrar algunos dígitos en una base de datos donde sabemos nunca se van a registrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en la base de la vigilancia epidemiológica recogemos información de las unidades notificantes, pero nuestras unidades notificantes no solamente son del Ministerio de Salud, también son de Salud, que es el Seguro Social, también están incluidos las clínicas privadas. Pero claro, no está el 100% de todos los establecimientos de salud del país, pero tratamos de que año a año las unidades, por ejemplo, de salud del Seguro Social, que son las más fuertes después del Ministerio de Salud, estén incluidas dentro de nuestras unidades notificantes, ¿no? Entonces eso para ir mejorando nuestra cobertura. Y obviamente los certificados de defunción tienen la probabilidad de registrar una defunción ocurrida en cualquier establecimiento de salud del país, ya sea MINSA, sea salud, sea privados. Entonces, las posibilidades de que un recién nacido sea captado por esas listas son iguales, ¿no? En las dos. Y ese es uno de los supuestos más importantes si queremos relacionar dos bases de datos. Así es. Muy bien, muchas gracias nuevamente, Janet. Ya con el tiempo para el cierre, quería justamente retomar algo que comentabas recién, que es la posibilidad de subir preguntas y respuestas al espacio del foro que está presente en el portal web de Relaxis. Allí, digamos, después de esta reunión se pueden incorporar nuevas inquietudes y
Es debido a eso que agradecemos mucho a los expositores, las respondan con posterioridad como has ofrecido tú personalmente. Entonces, si no hay alguna otra consulta, a modo de cierre quería agradecer nuevamente a los expositores, invitarlos, como les decía recién, a participar en el foro y comentarles que nosotros desde la Relaxis y particularmente desde el grupo de trabajo 11 seguiremos trabajando en este importante tema, más allá de que este sea el último webinar que tenemos programado hasta el momento, sea en el espacio del foro, en el espacio de la encuesta que les comentaba anteriormente, además de una tercera iniciativa que en este momento estamos debatiendo en el ámbito del secretariado, y la de realizar una publicación con todas estas iniciativas, que incluya la síntesis y a su vez la posibilidad de explayarse respecto a las diferentes técnicas que hemos presentado en esta instancia. Muy bien, entonces, repitiendo el agradecimiento a Janet y a Marcos, les deseo a todos muy buenas tardes y agradecerles la presencia de parte de la redacción del secretario. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. No, sí está bien, pero tiene debilidades.